Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola mis queridos amigos y hermanos, de nuevo con todos ustedes para continuar en este caso con el libro que estábamos estudiando, que se titula Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, o Antiguo y Nuevo Pacto Matrimonial, como lo quieran llamar. Y bueno, es uno de los libros de Stephen Jones y bueno, es el segundo de esta trilogía que estamos estudiando, que son 3 libros cortos. Era Escuchando la voz de Dios, Matrimonio Antiguo y Nuevo Pacto, y después veremos Divorcio y Nuevo Matrimonio no es adulterio. Entonces hoy nos toca el capítulo 2 de este libro, Matrimonio de Antiguo y Nuevo Pacto, y es un capítulo muy bueno también. Ayer cuando lo releía yo para antes de poderlo leer con ustedes o grabar en vídeo, por si acaso, para tenerlo un poquito más fresco, la verdad es que es un capítulo trascendental por dos partes, porque vamos a ver, se titula Agar y el judaísmo, precisamente vamos a ver cómo el judaísmo es Agar, ¿no? Es Agar y está ligado profundamente con Agar y cómo se trataba antiguamente Agar, que no se la trataba pues ni siquiera tan mal como el judaísmo actual, digamos, trata a las Agares, ¿no? Y también vamos a ver cómo, pues si queremos llegar a un matrimonio de excelencia, como el de Abraham y Sara, tenemos que ser eso, Abraham y Sara, ¿eh? Los dos Abraham, acabado con H, esa H que el Señor le dio cuando le cambió el nombre. Tu nombre no será ya Abraham, sino que será Abraham. Y a Sara también con la H terminada, Sarai, se cambia por Sara, terminado en H, aunque nosotros en castellano, en español le decimos Sara, sería Sarak, y que vamos a ver que tiene unos significados especiales. Si no somos transformados a esos niveles, pues nunca podemos disfrutar de un matrimonio pues como es debido, de excelencia, aunque bueno, quizás podamos tener un matrimonio tipo Agar, que también es bíblico, pero no es lo mejor que Dios aspira para nuestros matrimonios, ni tampoco para el matrimonio de nosotros personalmente con Él, que es nuestro marido, nuestro esposo. Bien, capítulo 2, Agar y el judaísmo. Las escrituras nos enseñan de 2 tipos de pactos matrimoniales que son representados por el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto fue mediado por Moisés, el Nuevo Pacto fue mediado por Jesucristo. El Antiguo Pacto fue el matrimonio de una esclava, el Nuevo Pacto fue el matrimonio de la libre, del que Pablo nos dice en Gálatas 4, 22 al 26, que fue representado alegóricamente por el matrimonio de Abraham con Sara y Agar, con Agar y Sara. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por medio de la promesa, las cuales son expresiones alegóricas, pues estas mujeres representan 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Y el judaísmo, como hijos de Agar, vamos a ver que es esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
La ley divina en Éxodo 21 del 1 al 9 reconocía dos tipos de pactos matrimoniales. Si un hombre le daba una sierva esclava a su hijo como esposa, ella no gozaba de todos los derechos que habría tenido si hubiera sido una mujer libre. Esto no significaba que ella careciera de derechos, ya que en la ley bíblica incluso los esclavos tenían derecho a un trato justo y equitativo, pero, sin embargo, una esposa esclava no tenía derecho a participar en el proceso de toma de decisiones de la familia. Ella era, después de todo, solo una mujer esclava. Agar, el matrimonio del antiguo pacto. El antiguo pacto fue un matrimonio entre Dios e Israel. En efecto, Dios se casó con una mujer esclava llamada Israel. Ella tenía la misma relación con su esposo, es decir, con Dios, que Agar tuvo con Abraham. Los hijos de esta relación matrimonial nunca podrían producir la promesa de Dios, es decir, producir hijos que trajeran los frutos del reino, el fruto del Espíritu, que manifestaran el fruto del Espíritu, que ya saben que es amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Bien, no podrían producir la promesa de Dios, tal como Agar solo pudo dar a luz a Ismael, también el antiguo pacto solo podría producir, vamos a ver, que no me dejaba ver aquí esto, solo podría haber, también el antiguo pacto, solo podría producir ismaelitas espirituales. Esta es la naturaleza inherente de la ciudad vieja de Jerusalén. Por tanto, si nosotros también en nuestros ministerios, como parejas de Dios llamados a un ministerio, si no alcanzamos esa madurez, nunca produciremos Isaacs espirituales, sino ismaelitas espirituales, algo que será inferior a lo que el Señor nos llama a producir. Bien, esta es la naturaleza inherente de la ciudad vieja de Jerusalén. Vamos a ver que ni siquiera el judaísmo ni siquiera sigue la Biblia. En realidad lo que están siguiendo es el Talmud, que son las interpretaciones, las tradiciones de los rabinos. Es decir, que ni siquiera se puede decir que sea bíblica, una religión bíblica. Pablo nos dice más adelante en Gálatas 4 que los hijos de la vieja Jerusalén persiguieron a los hijos de la promesa, es decir, a los creyentes cristianos. Pablo sabía esto de primera mano, ya que él mismo, como hijo de la vieja Jerusalén, cuando todavía era conocido por su nombre hebreo Saulo, había efectuado la persecución de la iglesia primitiva. Hechos 9 del 1 al 2, él fue un perseguidor. Al hacer eso, él estaba cumpliendo con el tipo y la sombra de la persecución de Ismael a Isaac. Génesis 21:9 es la única referencia bíblica sobre Ismael persiguiendo a Isaac. Solo dice que Ismael se burlaba de Isaac. Esto no es suficiente para justificar esa declaración de Pablo de que Ismael persiguió a Isaac, que como que se queda corto, ¿no? Sin embargo, en otros escritos antiguos, tales como el libro de Jasher, nos encontramos con que Ismael realmente trató de matar a Isaac. Jasher, saben que es un libro que se menciona, creo que un par de veces a lo largo de la Biblia, pero bueno, se encontró, creo que allá por el siglo XIV o XV, en un anticuario allí en Venecia o en Italia, en algún sitio por ahí, y luego se conservó y ahora existen copias, ¿no? Y pues nos ayuda a rellenar algunas lagunas de aquellos espacios, aquellas lagunas que la Biblia no cita. El doctor Stephen Young lo menciona bastante. Bien, dice Jasher 21 del 11 al 15. Ismael, hijo de Abraham, fue criado en esos días. Tenía 14 años cuando Sara dio a luz a Isaac a Abraham. Y Dios estaba con Ismael, hijo de Abraham, y él creció y aprendió a usar el arco y fue tirador de arco. Y cuando Isaac tenía 5 años de edad, estaba sentado con Ismael a la puerta de la tienda.
Ismael se acercó a Isaac, se sentó frente a él, tomó el arco, lo tensó y clavó la flecha. Y se propuso matar a Isaac. Y vio Sara el acto que Ismael deseaba hacer a su hijo Isaac, y le disgustó en extremo a causa de su hijo. Y mandó llamar a Abraham y le dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque su hijo no ha de heredar con mi hijo. Por lo tanto, tampoco buscó qué hacer con él hasta hoy. Bien, en vez de clavó la flecha, puso la flecha porque obviamente no llegó a dispararla, ¿no? Bien, este relato coincide con la declaración de Pablo y encaja perfectamente con la persecución real de la iglesia primitiva. Es decir, esto era un tipo de la persecución también de la iglesia primitiva por parte de, pues en este caso fue de la iglesia del desierto, o sea, la iglesia de Pentecostés, que persiguió a los vencedores, ¿no? O sea, la iglesia tipo Saúl, que es la iglesia tipificada de Saúl, que es la iglesia de estos 2000 últimos años, que es la iglesia en el desierto actual, persiguiendo a los vencedores. Es decir, una vez más, Saúl persiguiendo a David. David representa a los vencedores, Saúl representa a la iglesia en general. Bien, recuerde, Saulo, como ismaelita espiritual, había intentado matar a los cristianos y también había participado en la lapidación de Esteban, Hechos 8.1. Pablo más tarde se arrepintió de sus actos, por supuesto, como atestigua en Gálatas 1 del 13 al 14. Decía, aquí vemos también al judaísmo persiguiendo no solamente la iglesia primitiva, sino el judaísmo persiguiendo a la iglesia primitiva. Porque vosotros habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cómo solía perseguir a la iglesia de Dios sin medida y la asolaba. Y yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. El judaísmo en sí es un producto de la vieja Jerusalén y del antiguo pacto. Es Agar y nunca podrá traer el reino de Dios, independientemente de lo que muchos enseñan hoy. El judaísmo solo pone a la gente en esclavitud porque esa es su naturaleza. Hay, por supuesto, muchas influencias externas que afectan a judíos individuales, por lo que uno no debe englobar a todos en una sola cesta. De hecho, se dice que en una discusión entre dos judíos hay tres opiniones. Bien. La advertencia ya también, llamar la atención por si alguno no avanza más. Interesante este capítulo para los cristianos que apoyan el sionismo, para los cristianos sionistas, que se den cuenta qué es lo que y tomen nota con lo que vamos a leer hoy y poner en su conocimiento qué es exactamente el judaísmo, ¿no? La esclavitud de Agar manifestada en el judaísmo. La mayoría de los cristianos hoy piensan de Agar e Ismael solo en términos de árabes e Islam. En lo que respecta al tratamiento de las mujeres, una de las razones dada para la guerra de Estados Unidos en Afganistán en 2002 fue la de liberar a las mujeres. Por lo tanto, Estados Unidos cree que las mujeres árabes son esclavas ahora y ciertamente para los estándares occidentales de hoy en día esto es así. Pero Pablo mostró claramente en Gálatas 4 que Jerusalén es Agar y su descendencia al judaísmo es Ismael. O sea, los podríamos englobar con los musulmanes de alguna manera. Así que para entender esta escritura tendremos que centrarnos más en el judaísmo que en el Islam. Si Pablo está correcto, entonces debe haber evidencia aún hoy de que el judaísmo lleva a las personas a la esclavitud. Y de hecho nos encontramos con que esto es así en sus tradiciones llamadas el Talmud. La autoridad que utilizaremos en nuestro estudio de las enseñanzas del judaísmo es el doctor Israel Shahak, profesor emérito de química orgánica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él fue lo suficientemente valiente como para escribir libros que ofrecen una crítica honesta del judaísmo con el fin de afectar cambios en su flagrante chauvinismo.
Dice en su libro de 1994, Historia judía, religión judía, página 36, que el judaísmo no se basa en la Biblia. Atención, queridos hermanos cristianos que apoyan al mal llamado Estado de Israel, porque como mucho podría ser llamado Judá, como mucho, basada en la Biblia. El judaísmo no se apoya en la Biblia, dice una autoridad judía que conoce el judaísmo, basada en la Biblia, de la misma manera que las diferentes religiones protestantes, que sí se apoyan en la Biblia, se basa en el Talmud. Es donde se basa el judaísmo, es en el Talmud, no en la Biblia. ¿Y el Talmud qué es? Pues es lo que los hombres dicen que la Biblia significa realmente, incluso aunque la interpretación del Talmud torture el texto bíblico para hacer que concuerde con las tradiciones de los hombres. Dice así el doctor Israel Shahak. Hay otra idea falsa sobre el judaísmo que es particularmente común entre los cristianos o personas muy influenciadas por la tradición y la cultura cristiana. Esta es la idea errónea de que el judaísmo es una religión bíblica, que el Antiguo Testamento tiene en el judaísmo el mismo lugar central y la autoridad legal que la Biblia tiene para protestantes, para los protestantes, vamos a poner mejor, o incluso para el cristianismo católico. Así como echamos un breve vistazo a algunas de las enseñanzas, vamos a ponerlo esto como se está poniendo aquí en cursiva, así como echamos un breve vistazo a algunas de las enseñanzas del judaísmo, vamos a tener en cuenta que el judaísmo es lo que Jesús llamó las tradiciones de los hombres. Estas son las que invalidan la ley de Dios, Mateo 15 del 1 al 9, no son la religión del Antiguo Testamento, ya que no reflejan el corazón ni la mente de Dios. Rápidamente se verá por qué Jesús se opuso a las enseñanzas de los líderes religiosos de su época y por qué el verdadero cristianismo no es simplemente otra secta del judaísmo. Bueno, he cambiado esta frase un poquito del último párrafo para que se entienda mejor. Así que echaremos un breve vistazo a algunas de las enseñanzas del judaísmo, teniendo en cuenta que el judaísmo es lo que Jesús llamó las tradiciones de los hombres. Bien, actitudes sobre la esclavitud. Actitudes del judaísmo sobre la esclavitud. El judaísmo tiende a producir personas que piensan que tienen un derecho divino a gobernar sobre los demás como sus esclavos. La primera en la frente, ¿verdad? En el reino judío de Dios, un escritor talmúdico imagina que cada judío tendrá 2.500 esclavos. En el reino judío de Dios, lo que ellos interpretan como el reino de Dios. En el libro de Educación, escrito en España por un rabino del siglo XIV, un libro que es muy influyente aún hoy en día, se explican las 613 obligaciones religiosas del judaísmo. El doctor Israel Shahak dice en la Historia Judía, página 95, lo siguiente. Bien. En la 322, que trata de la obligación de mantener a un esclavo gentil esclavizado para siempre, la obligación de mantener a un esclavo gentil esclavizado para siempre, mientras que un esclavo judío debe ser puesto en libertad después de 7 años, se da la siguiente explicación. Bien. Y la raíz de esta obligación religiosa es que el pueblo judío es el mejor de la especie humana, creados para conocer a su Creador y adorar, y es digno de tener esclavos a su servicio. Bien, a veces esto se queda bloqueado hasta que se pone. Esta actitud judía es consistente con lo que el judaísmo, perdón, vamos a poner así un poquito más adentrado para que se note mejor. Esta actitud judía es consistente con lo que el judaísmo ortodoxo enseña con respecto
a todos los no judíos. Repito, esta actitud judía es consistente con lo que el judaísmo ortodoxo hoy en día enseña con respecto a todos los no judíos. El doctor Shahak nos dice en la página 88 de la Historia de los Judíos: todas las mujeres gentiles se presume que son prostitutas. Una vez más, se dice en la misma página: los gentiles se presume que son mentirosos congénitos y están descalificados para poder testificar en una corte rabínica. Repito que todas estas cosas es un libro que todavía se usa mucho y que los rabinos todavía lo utilizan para enseñar el judaísmo, lo que ellos dicen que es la religión judaica verdadera, no bíblica, por supuesto, porque se basa, como decimos, en el Talmud, que son tradiciones de hombres que denunció el Señor Jesús, interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. En la página 96 dice: cualquier persona que viva en Israel sabe cuán profundas y generalizadas están estas actitudes de odio y la crueldad hacia los gentiles entre la mayoría de los judíos de Israel. Bien, la actitud política del judaísmo ortodoxo hacia los no judíos es que deben ser esclavizados por los judíos, porque ese es el único propósito real para el que fueron creados. Ya saben lo que piensan ellos de nosotros. Estas actitudes de desprecio a los no judíos e incluso de odio se inculcaron por judíos religiosos a una edad temprana. Y se convierten en la justificación de su objetivo de esclavizarlos. Si el reino de Dios se estableciera en la tierra de acuerdo con el modelo judío, no tardaríamos en ver una élite totalitaria judía sobre todos los judíos. El doctor Shahat dice en su Historia de los Judíos, página 100. Bueno, digamos, si ustedes esto probablemente les suene mucho a lo que están haciendo en el foro de Davos, ¿verdad? Y lo que dice el Klaus Schwab y ese otro judío que no me acuerdo ahora el nombre, pero que, vamos, dice unas barbaridades tremendas, que es como el destacado intelectual del foro de Davos. Las satánicas almas de todos los no judíos. Vamos con otro capítulo del judaísmo actual. La base doctrinal de esta creencia es que las almas de los no judíos están en el nivel de las bestias o son de origen satánico. El doctor Shahak dice en la página 27 de la Historia judía: como ejemplo, tomemos el famoso Hatania, libro fundamental del movimiento Chabad, una de las ramas más importantes del hasidismo. Según este libro, todos los no judíos son totalmente criaturas satánicas en los que no hay absolutamente nada bueno. Incluso un embrión no judío es cualitativamente diferente de uno judío. La existencia misma de un no judío es no esencial, mientras que toda la creación fue creada exclusivamente para el bien de los judíos. ¡Qué tremendo! Este libro se difundió ampliamente en el movimiento de Lubavitch, fundado por el rabino Menachem Schneerson, de la ciudad de Nueva York. Murió en 1994, por lo que el movimiento es conducido por el rabino Schneerson. En el libro del doctor Israel Shahak de 1999, Fundamentalismo judío en Israel, en la página 60 incluye algunas de las enseñanzas del rabino Menachem Schneerson que se enseñaron. Entre estas, por ejemplo, dice: existen dos tipos contrarios de alma. Un alma no judía proviene de tres esferas satánicas, mientras que el alma judía proviene de la santidad. Como se ha explicado, un embrión es llamado un ser humano, ya que tiene tanto cuerpo como el alma, ya que tiene tanto un cuerpo como el alma. Por lo tanto, la diferencia entre un judío y un embrión no judío puede ser entendida. También hay una diferencia en los cuerpos. El cuerpo de un embrión judío está en un nivel más alto que el cuerpo de un no judío. La misma diferencia existe en lo que se refiere al alma. El alma de un embrión judío es diferente de Sikh,
el alma de un embrión no judío. Un judío no fue creado como un medio para algún fin, es decir, otro fin, ¿no? Él mismo es el objetivo, ya que la sustancia de todas las divinas emanaciones fue creada solo para servir a los judíos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Significa que los cielos y la tierra fueron creados por el bien de los judíos, que son llamados en el principio. Los judíos es el principio. Lubavitcher, secta del rabino Scherson, mejor dicho, como se pronuncia eso, ha influenciado a millones de judíos en la actualidad. Él murió el 12 de junio de 1994 a la edad de 92 años, pero su enseñanza machista no murió con él, porque se enseñaba en la mayoría de las sectas judías mucho antes de que él naciera y ha continuado después de su muerte también. Era solo uno de los muchos que han enseñado estas cosas en los círculos judíos. Aún así, vamos a dejar claro que muchos judíos hoy rechazan totalmente tal racismo egoísta, digamos los judíos seculares, o laicos, ¿no? Pero al hacerlo se alejan de la histórica propia del judaísmo, como se enseña en sus tradiciones. El Talmud. El robo santificado en el judaísmo. Cuanto más celosos y religiosos son, parece que los judíos están más convencidos de que son mejores que todos los demás pueblos y tienen el derecho de esclavizar y maltratar a los demás. El Shulchan Aruch, compuesto en el siglo XVI por el rabino Yosef Karo, fue escrito para el estudioso avanzado del judaísmo y es citado a menudo. Dice: todos los bienes de otras naciones pertenecen a la nación judía, que por lo tanto tiene derecho a apoderarse de ellos sin ningún escrúpulo. Un judío ortodoxo no está obligado a observar los principios de la moral hacia las personas de otras tribus. Él puede actuar en contra de la moral si es rentable para sí mismo o para los judíos en general. El doctor Israel Shahak comenta sobre este principio de robo santificado en su libro Historia de los Judíos, página 90, donde escribe: el robo con violencia está estrictamente prohibido si la víctima es judía. Sin embargo, el robo de un gentil por un judío no está prohibido de plano, sino solo bajo ciertas circunstancias, como cuando los gentiles no están bajo nuestro gobierno, pero se permite cuando están bajo nuestro gobierno, bajo nuestra autoridad, gobierno, regla. Las autoridades rabínicas difieren entre sí en cuanto a los detalles precisos de las circunstancias en que un judío puede robar a un gentil, pero todo el debate se refiere únicamente a la potencia relativa de los judíos y gentiles y no con consideraciones universales de justicia y humanidad. Esto puede explicar por qué tan pocos rabinos han protestado contra el robo de bienes palestinos por Israel. Ya saben que el Estado de Israel se fundó en base al terrorismo y al robo ejecutado sobre los palestinos. Estaba respaldado abrumadoramente por el poder judío. Los palestinos consideran de primera mano que esta es la actitud de hoy, como es manifestada en el partido Likud de Israel. O sea, ellos siguen creyendo, y es que es la misma actitud que en la actualidad manifiesta el partido Likud de Israel, es decir, el partido de Begin, Shamir, Netanyahu y de Sharon, y que se oponen al robo de sus bienes. Ver la lucha por el derecho de nacimiento. Este libro se lo aconsejo porque relata desde los tiempos de Saúl y Jacob lo que es en la controversia de Sion, el pleito de Sion, la lucha por la primogenitura o derecho de nacimiento, los capítulos 13 y 14. Bien, muchos cristianos tienen que volver a evaluar su posición sionista. Muchos cristianos tienen que volver a evaluar su posición sionista
y preguntarse a sí mismos si prefieren apoyar tal injusticia flagrante o tomar partido por las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles. El doctor Shahak también explica las enseñanzas de la Halajá o Halajá, el sistema legal del judaísmo clásico en lo que respecta al interés del dinero, objetos perdidos, el engaño en los negocios y el fraude. Él explica que es, dice, obligatorio exigir tanto interés como sea posible en un préstamo a un gentil, así la usura, la justifican la usura al máximo nivel. Asimismo, muestra que en realidad está prohibido que un judío devuelva la propiedad perdida por un gentil. Es decir, tú te encuentras algo que ha perdido un gentil, no lo tienes que devolver, te tienes que quedar con ello. En cuanto al engaño en los negocios, escribe en la página 89. Es un pecado grave cualquier tipo de engaño en contra de un judío. Contra un gentil solo está prohibido practicar el engaño directo. Se permite el engaño indirecto a menos que sea probable que cause hostilidad hacia judíos o insulto a la religión judía. En la era actual de la comunicación, los judíos deben entender que tarde o temprano sus prácticas religiosas serán conocidas de todos y entonces la gente va a reaccionar de acuerdo con sus propias convicciones religiosas. Estas cosas pues están en internet y de hecho, pues eso, yo las he cogido de ahí, el doctor Stephen George las ha publicado, yo lo estoy haciendo ahora y todo esto pues sale a la luz tarde o temprano. Ya, de hecho, lo está haciendo desde hace tiempo. Para el que quiera informarse, pues está ahí. Esto ya se ha hecho muchas veces en el pasado y esto es probablemente la razón principal por la que los judíos han sufrido la persecución a lo largo de los años. ¿Por qué han sido perseguidos? Porque muchos se han dado cuenta de estas cosas, ¿no? Y los gentiles dicen, bueno, ¿ustedes piensan así de nosotros? Pues bueno, prepárense, que vamos a por ustedes. Siempre hubo quienes odiaban a los judíos solo porque eran judíos, pero es igualmente cierto que los judíos les enseñan a odiar y a defraudar a los gentiles solo porque no son judíos y por lo tanto tienen almas satánicas. Es importante entender la actitud talmúdica hacia todos los no judíos que se enseña y se cree por los rabinos judíos de hoy, porque ésta sienta las bases y el contexto en cuanto a su actitud hacia las mujeres, que es una de las cosas que vamos a ver aquí con detalle. La enseñanza talmúdica en lo que respecta a las mujeres es el tema más relevante de nuestro estudio del antiguo y del nuevo pacto matrimonial, porque es lo que influye más en el matrimonio, lógicamente. Así que veamos lo que enseñan muchas sectas poderosas en el judaísmo acerca de las mujeres. Las actitudes judías sobre la mujer, judías o judaicas, ¿verdad? Las mujeres judías han sentido por mucho tiempo el aguijón del desdén y algo de opresión muy real por sus homólogos masculinos. Tal vez es por eso que muchas mujeres judías en América, como Betty Friedan, se han convertido en feministas. Ella cofundó la Organización Nacional de Mujeres en 1966, la NOW. Supongo que será National Organization Women. El hecho es que muchas mujeres realmente necesitan la liberación, pero si no son cristianas, inevitablemente tratan de lograrlo a través de medios carnales. Ese es el problema del feminismo, ¿no? Que tratan de conseguir esa liberación a través de medios carnales. Las mujeres a menudo están descontentas con el papel de una Agar, con desarrollar, vamos a poner desarrollar el papel de una Agar, pero la forma de la relación, como la de Sara, no se encuentra fuera de una relación genuina con Jesucristo, que es lo que estamos estudiando en este libro. El verdadero cristianismo, el cristianismo excelente, no trata a la esposa como una simple sierva que tiene que callar y obedecer.
Es triste que los hombres no las pusieran en libertad y que las mujeres tuvieran que hacerlo por ellas mismas. Ese ha sido el problema, que los hombres han abusado y entonces ellas pues han tenido que tomarlo por ellas mismas por métodos carnales. El doctor Israel Shahak escribe en El fundamentalismo judío, página 24, lo siguiente. Dice, históricamente la educación judía comenzó con la Heder. Para los hijos varones judíos de 3 o 4 años, la Heder, una palabra que significa espacio en hebreo, era el nombre de la escuela primaria tradicional, tal como existía desde los tiempos del Talmud en los primeros siglos de la era común, hasta la formación de los primeros estados nacionales modernos, y en ese momento muchos judíos se esforzaron para modificar o derogar la Heder. La Heder antes era solo para varones. Perdón, déjenme corregir esto aquí, así. La Heder antes era solo para varones, es decir, la escuela solo para los varones. De acuerdo con el Talmud y la Halajá, las hembras no necesitan la educación y se les prohíben explícitamente algunas formas de estudio. Repito, de acuerdo con el Talmud y la Halajá, las hembras no necesitan la educación y se les prohíben explícitamente algunas formas de estudio. Hasta los tiempos modernos, la mayoría de las mujeres judías no recibían educación formal y eran en su mayoría analfabetas. Por lo tanto, mientras que los occidentales pueden castigar a los árabes por suprimir o prohibir la educación de las mujeres, vamos a tener en cuenta que esto no era inusual en absoluto en el judaísmo o incluso en el cristianismo hasta tiempos recientes. Los modernos judíos israelíes están divididos, por supuesto. La mayoría son judíos seculares o culturales, y sin embargo, la mayoría de ellos no pueden evitar ser influenciados por la misma religión que ha dado forma a su cultura. Luego están los judíos religiosos, que ejercen una poderosa influencia en la política israelí actual. El doctor Israel Shahak dice en el Fundamentalismo judío, página 7, los judíos religiosos israelíes están divididos en dos grupos claramente diferentes. Los miembros del grupo religioso más extremo se llaman Haredim. La palabra singular es Haredi o Jareb. El doctor Shahak continúa explicando que los Haredim se dividen en dos partes: Yahadut HaTorah, es decir, judaísmo de la ley, que se compone principalmente de los judíos de Europa del Este, y el partido Shas, compuesto en su mayoría de oriental Haradim. Luego, en la página 37 y 38 escribe: por diseño, rabinos Haredí y políticos seleccionan a las mujeres laicas en la política como el principal blanco de sus ataques. Repito, por diseño, los rabinos Haredí y políticos seleccionan a las mujeres laicas en la política como el principal blanco de sus ataques, a pesar de que podrían señalar a los hombres seculares tanto, si no más, por las transgresiones de la ley religiosa. Los Haredim se refieren en repetidas ocasiones a las mujeres judías que se dedican a la política como brujas, perras o demonios. Repito, se refieren a las mujeres judías. Los Haredim se refieren en repetidas ocasiones a las mujeres judías que se dedican a la política como brujas, perras o demonios. Casi nada, ¿verdad? Aunque un poco crudo, a veces en el uso del lenguaje descriptivo, el enfoque Haredim refleja en gran medida la posición de amplia base tradicional de la amplia base tradicional del judaísmo con respecto a las mujeres. Esta posición no solo restringe los derechos de las mujeres, sino en muchos aspectos tiene a la mujer en desprecio. Repito, en muchos aspectos tiene a la mujer en desprecio. La regla 8 del capítulo 3 de la Kizur Shulchan Aruch, abreviación de
Shulchan Aruch, por ejemplo, un libro de texto elemental para judíos con poca educación talmúdica, dicta lo siguiente: un hombre no debe caminar entre dos mujeres o dos perros o dos cerdos. De la misma manera, los hombres no deben permitir que una mujer, perro o cerdo camine entre ellos. Imagínense. Todos los varones jaredíes de entre 10 y 12 años estudian y están obligados a observar esta regla. Pocos perros y cerdos se pueden encontrar en los barrios jaredim. El judaísmo tradicional también prohíbe a las mujeres envolverse en política, incluso en papeles insignificantes. Continuamos. Estados Unidos ha estado expuesto recientemente a la regla de algunos países árabes que prohíbe a las mujeres conducir automóviles, pero no muchos se dan cuenta de que hay una regla similar entre los judíos de Haredi. El doctor Shahak describe en la página 38. Las mujeres tienen prohibido conducir autobuses o taxis. Pueden conducir vehículos privados solo si no hay hombres, aparte de los de su propia familia, o que otras mujeres sean los pasajeros. Estas y muchas reglas se siguen en los barrios Haredim. Pero la declaración más insultante y degradante de todas es mencionada de nuevo por el doctor Shahat en la página 38 de su libro. Atentos, lo más degradante de todo. Dice así: las numerosas declaraciones misóginas en el Talmud y en la literatura talmúdica constituyen una parte de estudio sagrado de todos los varones Haredi. La declaración en el Tratado Shabbat, página 152b, de la definición de una mujer es ejemplar. Ellos definen a la mujer así: una mujer es un saco lleno de excrementos. ¿Qué les parece lo que dicen los Haredi de la mujer? Que una mujer es un saco lleno de excrementos. El doctor Shahat, en la página 40, cita a un periodista israelí conocido, Kadit Leper, quien escribió un artículo 38 de abril, un artículo el 18 de abril de 1997 titulado La mujer es un saco lleno de excrementos. El artículo de Leper decía, Leper ya saben que es leproso, ¿no? Creo. Las palizas, la brutalidad sexual, la crueldad, la privación de derechos, el uso de una mujer como un mero objeto sexual, usted puede encontrar que hay todo esto en el Talmud. Durante 2000 años las mujeres tenían un lugar bien definido en la religión judía, en el judaísmo ortodoxo. Este lugar es diferente a lo que describe el establecimiento rabínico. De acuerdo a la halajá, el lugar de la mujer está en el montón de basura junto con el ganado y los esclavos. Repito, de acuerdo a la halajá o halajá, el lugar de la mujer está en el montón de basura junto con el ganado y los esclavos. Según la religión judía, es decir, el judaísmo ortodoxo, un hombre compra para sí mismo una esclava durante toda su vida, simplemente por el suministro de alimentos y el vestido y la concesión a su mujer del acto sexual. Con eso ya la compra, le da alimento, vestido y la da relaciones sexuales, entonces ya la ha comprado. Kadit Leper nos ha descrito la relación de servidumbre que una esposa podría tener que soportar en un matrimonio del antiguo pacto, inspirado según el modelo de Agar. La evidencia bíblica muestra que Abraham no trató a Agar como un saco de excrementos, por eso es que esto ni siquiera sigue en el Antiguo Testamento, porque Abraham no trataba a Agar como un saco de excrementos, ni la Biblia dice que hay que tratar así a la mujer en ningún caso, para nada. Pero las leyes de la época no habrían hecho nada para evitarlo si Abraham hubiera decidido maltratarla. Al fin y al cabo, no era más que una esclava. El doctor Shahat deja claro que el judaísmo, como práctica ortodoxa actualmente en el Estado de Israel, está todavía muy influenciado por la opinión de que las mujeres son solo estiércol cuyo lugar está en el montón de basura. Cuanto más religioso sea en su práctica del judaísmo, es más probable
que vaya a ser moldeado por este punto de vista sobre las mujeres. Los judíos seculares, por supuesto, a menudo discrepan fuertemente con esta evaluación ortodoxa de la femineidad. De hecho, esta es una fuente de aguda controversia entre varios judíos de Israel y es sin duda una de las razones por las que muchos judíos son seculares, porque no tragan con todo esto. Los no judíos se sorprenden incluso entran en shock al oír hablar de la verdadera naturaleza del judaísmo. Se preguntan, por favor, después de escuchar esto, si usted es un judío, si es un cristiano mesiánico de raíces hebreas, pues tome nota, por favor, querido hermano, porque esto es lo que el judaísmo, y hay muchos que ya no solamente se han conformado con ir escorándose hacia el mesianismo y después hacia raíces hebreas, sino que incluso pues ya muchos han dejado el cristianismo y se han metido de lleno en el judaísmo, pensando que ese es el olivo natural, y de eso nada, el olivo natural es donde está Cristo, donde estaba Cristo, que era el príncipe de la tribu de Judá, y los judíos primeros que se convirtieron, esos fueron el olivo natural, a los que después se unieron los gentiles, esos se injertaron en el olivo natural, no los que no han seguido a Cristo, esos no son el olivo natural, porque dejaron al príncipe de la tribu y por lo tanto perdieron su derecho a ser judíos legalmente. De hecho, el Talmud dice esto se debe a que gran parte de los escritos talmúdicos están dedicados a la cuestión de cómo evitar a los gentiles descubrir lo que los judíos creen de ellos. Es decir, muchos estudios talmúdicos, ellos eso lo predican y lo hacen y viven así, pero no quieren que se sepa por los demás, porque claro, ellos saben que no está bien, porque si en el fondo corazón ellos crean que tienen razón, pues no lo ocultarían, ¿verdad? De hecho, el Talmud permite dejar prácticas judías de lado por un momento, si éstas provocarían la hostilidad delante de los no judíos, ¿verdad? Además, los rabinos enseñan abiertamente que los judíos están obligados a mentir y engañar a los demás acerca de la verdadera naturaleza de las enseñanzas del Talmud, ya que eso podría resultar perjudicial para los judíos. Qué hipócritas y qué cucos son, ¿verdad? La emancipación de los judíos de los rabinos. Hasta la década de 1800, los gobiernos de Europa, por lo general, permitieron a los judíos gobernarse a sí mismos. Esto significaba que los rabinos dictaminaban e hicieron cumplir las leyes judías ortodoxas a su propia gente. El doctor Shahat dice en la Historia Judía, páginas 54 a 55. Además, el patriarca judío, se entiende, estaba facultado para tasar a los judíos, es decir, ponerles impuestos, tasas, y para disciplinarlos mediante la imposición de multas, azotes y otros castigos. Él utilizó este poder con el fin de suprimir las herejías judías y, como sabemos por el Talmud, para perseguir a los predicadores judíos que les acusaban de grabar a los pobres judíos para su beneficio personal. Sabemos por fuentes judías que los rabinos utilizaron la exención de los impuestos, la excomunión y otros medios a su alcance para mejorar la hegemonía religiosa del patriarca. También escuchamos, sobre todo indirectamente, del odio y el desprecio que muchos de los campesinos judíos y pobres urbanos en Palestina tenían hacia los rabinos, así como el desprecio de los rabinos hacia los pobres judíos, generalmente expresado como desprecio por el ignorante. Los monarcas europeos se beneficiaron de este acuerdo, porque el 90% se beneficiaban de este acuerdo porque el 90% de las multas pagadas en los tribunales judíos iban al gobierno anfitrión. Ellos, los rabinos, se daban con el 10, ¿no? Sin embargo, esta autonomía significaba que los rabinos gobernaban al pueblo judío por sí mismos y hacían cumplir la ley talmúdica sobre ellos, sometiendo a los judíos a la esclavitud de las tradiciones de los hombres. Pero después de la Revolución Francesa, en la década de 1790, Napoleón dio a los judíos condición de igualdad ante la ley. Y para 1830 esta emancipación era bastante completa
en la mayor parte de Europa. Se les permitió recibir educación y tener cargos y vivir donde quisieran. De repente los judíos comenzaron a ver el mundo exterior, y esto esencialmente rompió el poder de los rabinos sobre ellos. Muchos vieron el contraste de la libertad del mundo no judío y se desilusionaron con el judaísmo en sí. Eso provocó el surgimiento del judío secular, que rechazó no solo el judaísmo y el cristianismo, sino la idea misma de Dios. Pues si Dios está detrás de esto, madre mía. El doctor Shahat dice en La historia judía, página 66, con el advenimiento del Estado moderno, la abolición de la servidumbre y la consecución de los derechos individuales mínimos, la función socioeconómica especial de los judíos desaparece necesariamente. Junto con ella desaparecerá también el poder de la comunidad judía sobre sus miembros. Los judíos individuales en números crecientes ganan la libertad para entrar en general en la sociedad de sus países. Naturalmente, esta transición provocó una reacción violenta, tanto por parte de los judíos, especialmente sus rabinos, y de aquellos elementos de la sociedad europea que se oponían a la sociedad abierta y para que todo el proceso de liberación del individuo era un anatema, y para quien todo el proceso de liberación del individuo era un anatema. Cuando los judíos comenzaron a permitir el acceso a la corriente principal de la vida europea, fueron capaces de empezar a salir de la vida cerrada en la comunidad judía, en los guetos judíos, por decirlo de alguna forma. Ya no tenían que someterse al gobierno de los rabinos, ahora no tenían que cumplir con los reglamentos judíos para no ser castigados por las autoridades judías. El poder de los rabinos sobre el judío promedio comenzó a disminuir en proporción directa con el aumento de los desilusionados, por lo tanto seculares, judíos. Estos fueron finalmente capaces de leer y discutir nuevas ideas de liberación que eran muy importantes para ellos. Con el tiempo, las mujeres fueron capaces de unirse a la clase de gente educada, y ellas también se iluminaron en los principios de la libertad individual en contraposición con la esclavitud del judaísmo clásico. Por lo tanto, hoy en día la clásica actitud judía hacia las mujeres se lleva a cabo generalmente solo por los judíos muy religiosos. Aún así, la hacen formar base de la religión y la cultura judía. La hacen formar parte de la base de la religión y la cultura judía, e incluso los judíos seculares no son inmunes a su influencia. Por esta razón, muchas mujeres judías seculares se han convertido en activistas en el movimiento de liberación de la mujer. Realmente sí que necesitaban emancipación de las innumerables leyes rabínicas que las habían esclavizado a rituales sin sentido y a esclavas de la mente y a ser esclavas de la mente de los hombres o de la mentalidad de los hombres, ¿no? Desde una perspectiva cristiana, el problema con ese movimiento radica principalmente en el hecho de que su filosofía es atea, porque han desechado a Dios junto con el judaísmo. En la medida que el apóstol Pablo equipara la vieja Jerusalén, el antiguo pacto, y el judaísmo en sí con Agar, Gálatas 4:25, lo anteriormente dicho es de interés para nosotros en nuestro estudio del matrimonio del antiguo pacto, porque Gálatas equipara al antiguo pacto y el judaísmo en sí con Agar. El matrimonio de Agar con Abraham es una imagen de la boda de Israel con Dios que se realizó por medio de Moisés en el monte Sinaí. Se basa en el antiguo pacto, ya que lleva a la esclavitud en lugar de a la liberación o jubileo. Mientras que la Biblia misma no promueve actitudes judías modernas, no promueve las actitudes judías modernas hacia las mujeres, ni incluso bajo el antiguo pacto, ni siquiera el antiguo pacto promueve esas actitudes modernas, antiguas y modernas del judaísmo, sino que al contrario, es decir, por lo tanto,
Pues eso, ellos no están apoyando en el Antiguo Testamento, sino en las interpretaciones del Talmud, que Jesucristo mismo condenaba. Sin embargo, los matrimonios del Antiguo Pacto se realizaban con base en la esclavitud conyugal. Esto formó la semilla del problema y las tradiciones de los hombres, que son ídolos del corazón, más tarde lo convirtieron en un problema grave. En otras palabras, Abraham no pensaba en Agar como una mera bestia con un alma satánica y amaba mucho a Ismael, su hijo, con la esclava, Agar. Génesis 17 y 18, que era esclava, pero era esposa, una esposa esclava, existía esa figura jurídica en aquellos tiempos, incluso tratándolo como a un hijo, a Ismael, de pleno derecho. Aún así, no se puede ignorar que el estatus oficial legal de Agar era el de una esclava. Bien, y ahora visto estas actitudes del judaísmo, atención cristianos sionistas, cristianos mesiánicos, cristianos de raíces hebreas con la opinión que ustedes tienen del judaísmo. Visto esto, ahora tenemos estas actitudes erróneas, completamente erróneas y chauvinistas del judaísmo con respecto a los gentiles y a las mujeres y cómo tienen que ser tratados, o más bien abusados, pues vamos a ver el matrimonio de Antiguo Pacto. Abraham tuvo dos mujeres, Sara y Agar. Agar era una esclava, la esclava de Sara, que el faraón le había dado en Egipto como restitución por llevarla a su harén. Eso lo dice el libro de Haser, el capítulo 15, versículo 31. La relación jurídica de Agar con Abraham era diferente de la de Sara, pero primero vamos a citar de Génesis 16:3 para dar testimonio con Pablo de que Agar era de hecho una esposa y no simplemente una concubina, como teníamos idea. Yo me quedé un poco sorprendido porque, claro, como la oíamos de esclava pensábamos que era una concubina, pero no era una concubina, era una esposa. Y después de habitar Abraham 10 años en la tierra de Canaán, la esposa de Abraham, Sarai, tomó a Agar, la egipcia, su sierva, y la dio a su marido Abraham por mujer, es decir, por esposa. La diferencia entre una esposa esclava y una esposa libre era que una esposa esclava seguía siendo una esclava en el análisis final. Jesús nos dice algo acerca de los esclavos en Juan 15:15. Dice esto: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando Dios le daba una palabra a Abraham, él no necesitaba consultar a Agar, para tener un doble testimonio de esa palabra, una confirmación, doble testimonio por la ley del doble testigo. De hecho, no estaba obligado a decirle nada más allá de lo que se le mandaba hacer. Haz esto, haz aquello y ya está. Punto. No tenía que darle ninguna explicación. Él podía simplemente darle órdenes y como esclava se esperaba que fuera obediente. Ella no debía pedir ninguna explicación, no tenía ninguna opción en el proceso de toma de decisiones. A modo de contraste, Sara ayudaba a Abraham en la toma de decisiones. De hecho, fue la misma Sara quien sugirió que Abraham tomara a Agar como esposa para dar a luz al hijo prometido. Leemos en Génesis 16:2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, era mi sierva, quizá tendré hijos por medio de ella o a través de ella, ¿verdad? Era costumbre, ellas se ponían por detrás y entonces ella como que paría en cuclillas delante de ellas y el hijo era como si lo tuviera Sara en lugar de Agar. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. En el versículo siguiente leemos que Sarai le dio a Agar a su marido Abraham por mujer. Agar pertenecía a Sarai, por lo que Abraham no podía violar sus derechos de propiedad mediante la adopción de la esclava de su esposa. Sara no solo tenía los derechos de propiedad, sino que también compartió su discernimiento con su marido con el fin de buscar la confirmación. Agar misma no tuvo ninguna opción en el asunto, ni tampoco existe ninguna indicación de que ella fuera consultada ni por Abraham ni por Sara. Se le dijo lo que tenía que hacer y punto. Las decisiones fueron tomadas por ella.
Agar era, después de todo, solo una esclava. Los pactos de matrimonio se han hecho durante miles de años, pero en realidad solo hay dos tipos de pacto matrimonial: Agar y Sara, o de esclavos y libres. En un pacto de matrimonio de estilo Agar, el marido es el único que toma las decisiones y la esposa no tiene parte en el proceso de toma de decisiones. De ella solo se espera que sea obediente como una buena sierva o esclava. Deja las decisiones para nosotros, dicen esos hombres a sus esposas, los que las tratan así, ¿no? Tú necesitas saber tu lugar en el orden de Dios, la espetan, ¿no? Si ese es el orden de Dios, si un matrimonio se basa en el antiguo pacto, dice Stephen Jones, sí, ese es el orden de Dios si un matrimonio se basa en el antiguo pacto. Simplemente llamen a tales esposas Agar, porque ellas son meras siervas y no saben lo que hace su Señor. Lo que los hombres no suelen darse cuenta, y aquí viene algo muy importante, es que si sus esposas son Agar, entonces ellos no son Abraham, sino simplemente un Abraham, es decir, sin H. Abraham engendró a Ismael por medio de Agar. Abraham engendró a Isaac por medio de Sara. No fue hasta que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham que Sara dio a luz a Isaac, la simiente prometida. Esta es una parte importante de la alegoría histórica. Yo he puesto aquí una nota del traductor. El ministerio matrimonial que Dios tiene aparejado, valga la redundancia, para la pareja, es decir, el Isaac del matrimonio, no podrá ver la luz hasta que ambos hayan madurado a la estatura de Abraham y Sara. En este caso será, mejor dicho, Sara. La diferencia entre Abraham y Abraham es la letra H en el medio de su nombre. Cuando esta letra hebrea aparece en medio de una palabra o nombre, significa la inspiración o revelación. Significa inspiración y revelación. Es la quinta letra del alfabeto hebreo. El 5 es el número de la gracia, por tanto esta H se pronuncia porque exhala la respiración de una persona. Significa, por lo tanto, el aliento de Dios. Al igual que Dios cuando exhaló su aliento en la nariz de Adán. O sea, al pronunciar Abraham, exhalamos, ¿no? Abraham. Exhalamos el aliento, imitando pues lo que hizo Dios en Génesis 2.7, de alguna manera. Bien, quiero decir que también yo escuché, me acuerdo en Burdeos, en Eurofire, que fue donde yo asistí a ver por primera vez a una conferencia de estas tremendas, ¿no? A nivel internacional, pues resulta que un predicador, era precisamente el predicador principal de la iglesia pentecostal de Burdeos, que era una iglesia bastante grande, y dio una predicación muy buena basada en esta H, diciendo que la H metida en el medio de Abraham significa que el nuevo Adán entra en Abraham, es decir, el nuevo hombre Abraham entra ahí, en el viejo Abraham, que de alguna manera se va y lo sustituye, ¿verdad? Ese es digamos, la circunstancia de que Abraham entra en la madurez, entra en la filiación, ¿verdad? En la plena filiación. Bien, los hombres que están casados con un Agar nunca pueden elevarse más allá de un Abraham, sin la H, ni sus llamamientos excederán del poder dar a luz un Ismael, por lo tanto, engendrarían ismaelitas, así como otros hoy en día también incluso engendran hasta moabitas y amonitas, ¿verdad? Porque no han llegado a un pleno. Lo que tenemos, sembramos. Si un hombre aspira a convertirse en un Abraham, con la H de que exhala el aliento de Dios, que inspira el aliento de Dios, tiene que hacerlo a través del nuevo pacto y debe, por lo tanto, estar casado con una Sara para poder engendrar su Isaac. Para que una mujer pueda pasar de Sarai a Sarak, en este caso, Sarak con H lo ponemos. Bueno, anteriormente no hemos estado poniendo Sarak con la H, como se escribe, sino como se escribía en español. Pero ahora decimos que Sarai pasa también a ser Sara, que es decir, a ella también se le añade una
Sarai pasa a ser Sarak, a ella se le añade de alguna forma la H. También, pero en este caso al final de su nombre. El cambio también se encontraba en la letra H, pero esta vez al final de su nombre. Cuando esta letra hebrea aparece al final de una palabra o nombre, significa lo que viene. Repito, cuando esta letra hebrea aparece al final de una palabra o nombre, significa lo que viene. La palabra hebrea sar significa un príncipe. Sarak significa lo que Saraj significa lo que viene de un príncipe. Repito, Sarak con H al final significa lo que viene de un príncipe, pero debido a la H al final también hace la palabra femenina y el nombre significa princesa, una hija que viene de un príncipe. Esto no quiere decir que uno deba estar casado para que uno sea llamado a dar a luz un Isaac. Es decir, uno que no casado, si alcanza la madurez, puede producir perfectamente un Isaac, un ministerio válido completamente, ¿no? El principio tiene aplicaciones más allá del matrimonio y la familia. Es decir, hablando de esto también me recuerda que los que quieren pasar el Jordán y entrar al otro lado y llegar a ser que se les ponga esa H, pues la mayoría del Señor les va a mandar que despidan los Ismaeles que han engendrado. El mismo principio es aplicable en el gobierno, en el ámbito político y en la iglesia. El pastor es como el marido y la congregación es como la esposa. Si un pastor trata a la congregación como Agar, su ministerio nunca se elevará más allá del nivel del antiguo pacto. Del mismo modo, en el gobierno civil, si los partidos en el poder tratan a las personas como a Agar, la nación misma no puede elevarse más allá del nivel del antiguo pacto y no manifestará el reino de Dios. Uno de los primeros escritores revolucionarios americanos, Thomas Paine, escribió en su disertación sobre los primeros principios del gobierno lo siguiente: el derecho de votar por los representantes es el derecho principal por el cual los demás derechos están protegidos, porque quitar este derecho es reducir a un hombre a la esclavitud. Y la esclavitud consiste en estar sujetos a la voluntad de otro, y el que no tiene un voto en la elección de representantes, en este caso, lo está. La definición de Paine de esclavitud era en el contexto de un gobierno civil, pero la misma definición general es cierta en la relación entre el marido y la mujer. Su definición, por supuesto, no trata de la cuestión básica de la felicidad o la alegría. Algunos esclavos son felices como esclavos, porque sus maestros son benevolentes, porque sus amos son benevolentes y los tratan con respeto. Lo mismo ocurre con las mujeres que son siervas, esclavas. Sin embargo, esta relación no es la ideal, a menos que tales esclavas sean incapaces de hacer frente a las responsabilidades de la libertad, en la que deban ganarse la vida honradamente y cuidar de sí mismas. En el próximo capítulo vamos a mostrar las diferencias prácticas entre Agar y Sara y cómo estas mujeres son los dos tipos de las relaciones matrimoniales de hoy. Bien, y eso pues veremos el próximo día que acometamos este libro. Que veamos este libro de Antiguo y Nuevo Pacto Matrimonial. Y eso será, yo creo que ya será pues la semana que viene probablemente. El próximo vídeo vamos a estar viendo uno de los capítulos de esos especiales que suelo tener en el blog Tabernáculos, y en este caso vamos a ver un artículo que se titula Dos clases de oración versus tabernáculos, sorbos místicos, Miguel de Molinos, de José Administrador. Era un místico y es un pedazo que está sacado del libro ese Entrando en el lugar secreto, de Gene Edwards, que es uno de los evangélicos más maravillosos que hemos podido leer también. Y bueno, pues lo veremos y también probablemente aprobaremos para hacer un poquito de explicación de esa etiqueta que tenemos de la oración mística de silencio o la oración contemplativa o la oración del lugar santísimo, ¿no? Que ya no es lo mismo que esa oración
que se hacía en la Pascua o en Pentecostés, que es una oración vocal de pide y de que uno pues lo utiliza al Señor como mandadero, ¿no? Sino que es una oración pues más profunda, más intensa. Uno está ya en la presencia del Señor, en la Shekinah, que ahí es todo lo obra Dios. El hombre no le queda nada por hacer, es Dios el que actúa, impregnándonos, infundiéndonos, alentándonos. Así que mis queridos amigos, pues ya les dejo aquí. Hasta el próximo día, como siempre, en las manos del Señor, que los ama y los quiere cuidar. Y yo pues les despido hasta el próximo día. Pásenlo bien y bendiciones para todos.